El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El secreto oscuro de mi padrastro, cuando una broma se convierte en pesadilla. Mi nombre es Sofía, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que guardé en silencio durante años, pero que finalmente necesito compartir. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi madre, Carmen, se había vuelto a casar hacía 2 años con un hombre llamado Roberto. Al principio, él parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar. Mi madre estaba radiante de felicidad después de años difíciles como madre soltera y yo quería que ella fuera feliz. Roberto tenía una forma particular de relacionarse conmigo. Siempre decía que las bromas pesadas eran su manera de demostrar cariño, que así se relacionaba con todos los jóvenes de la familia. Al principio eran cosas menores, esconderme la mochila del colegio, ponerme sal en el jugo, ese tipo de travesuras que, aunque molestas, podían pasar por inofensivas. Pero las cosas comenzaron a escalar. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Era un sábado de verano, hacía mucho calor y habíamos decidido pasar el día en la piscina de unos amigos de Roberto. Mi madre había salido a comprar helados con la esposa del dueño de la casa, y yo estaba en la piscina tratando de refrescarme. Roberto se acercó con esa sonrisa que yo ya había aprendido a temer. «Oye, Sofía», me gritó desde el borde de la piscina, «¿sabes cuánto puedes aguantar la respiración bajo el agua?». Le dije que no sabía y que no me interesaba averiguarlo. Pero él insistió, «Vamos, será divertido. Te ayudo a practicar». Antes de que pudiera protestar, Roberto se lanzó al agua. Lo siguiente que recuerdo es sentir sus manos enormes presionando mi cabeza hacia abajo, manteniéndome sumergida. Al principio pensé que realmente era un juego, que me soltaría en unos segundos. Pero los segundos se convirtieron en lo que me parecieron minutos eternos. Luchaba por subir a la superficie, pero él era mucho más fuerte que yo. Mis pulmones comenzaron a arder, el pánico se apoderó de mí completamente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos mientras el agua me rodeaba. Pensé que iba a morir ahí, en esa piscina, mientras él mantenía esa presión constante sobre mi cabeza. Cuando finalmente me soltó, salí a la superficie tosiendo y llorando desesperadamente. Él se reía a carcajadas, como si acabara de hacer la travesura más divertida del mundo. «Deberías haber visto tu cara», decía entre risas. «Solo era una broma, Sofía. Tienes que aprender a relajarte». Pero yo sabía que no había sido una broma. Había visto algo en sus ojos durante esos momentos bajo el agua, algo oscuro y calculador que me heló la sangre. Cuando mi madre regresó, Roberto le contó entre risas lo que había pasado, pero obviamente omitió los detalles más perturbadores. «Estaba enseñándole a Sofía a bucear», le dijo. «Es muy dramática», se asustó por nada. Esa noche, reuní todo mi valor y le conté a mi madre lo que realmente había pasado. Le expliqué que no había sido un juego, que había sentido que iba a ahogarme, que Roberto no me había soltado cuando le pedí que parara bajo el agua con mis gestos desesperados. La reacción de mi madre me destrozó el corazón. No me creyó. Peor aún, se molestó conmigo por inventar historias sobre Roberto. «Él te adora como si fuera su propia hija», me decía. «No puedo creer que seas tan malagradecida después de todo lo que ha hecho por nosotras». Los días siguientes fueron un infierno. Roberto actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir sus miradas, esas sonrisas que ahora me parecían amenazantes. Mi madre, por su parte, comenzó a tratarme con frialdad, como si yo fuera la culpable de crear problemas en su matrimonio perfecto. Una semana después del incidente, decidí que tenía que hacer algo más drástico. No podía quedarme callada esperando a que algo peor pasara. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, denuncié a Roberto. Fui directamente a la comisaría acompañada de mi mejor amiga, cuya madre me ayudó a entender el proceso. Presenté la denuncia por intento de agresión y puse en conocimiento de las autoridades lo que había vivido. Cuando mi madre se enteró, su reacción fue aún peor de lo que había imaginado.
Llegó a casa gritando, furiosa, llamándome mentirosa y manipuladora. ¿Cómo te atreves a inventar semejantes calumnias?, me gritaba. Roberto es un hombre bueno, trabajador, que nos ha dado estabilidad. Y tú lo pagas con esta traición imperdonable. Roberto, por supuesto, negó todo. Contrató un abogado que logró desestimar el caso por falta de pruebas contundentes. Después de todo, no había testigos de lo que realmente había pasado en la piscina, y mi palabra contra la suya no era suficiente. Pero lo peor no era el fracaso legal. Lo peor era lo que pasó en casa después de eso. Mi madre tomó una decisión que jamás pensé que tomaría, me echó de la casa. Si vas a vivir inventando mentiras sobre mi esposo, me dijo con una frialdad que nunca le había conocido, entonces no puedes seguir viviendo aquí. Has roto esta familia con tus acusaciones. A los 14 años, me encontré viviendo con mis abuelos maternos, quienes fueron los únicos que me creyeron y me apoyaron durante esos momentos tan oscuros. Mi madre cortó todo contacto conmigo. No respondía a mis llamadas, no contestaba mis mensajes, y cuando yo iba a visitarla, Roberto me abría la puerta y me decía que no era bienvenida. Los meses se convirtieron en años. Seguí viviendo con mis abuelos, terminé el colegio, comencé la universidad. Todo ese tiempo, mi corazón guardaba la esperanza de que algún día mi madre se daría cuenta de la verdad y me pediría perdón. Pero ese día parecía nunca llegar. Hasta que llegó. 3 años después de haberme echado de casa, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi madre, y estaba llorando de una manera que nunca la había escuchado llorar. Sofía, me decía entre sollozos, tienes que perdonarme. Tenías razón. Tenías toda la razón. Resulta que Roberto se había vuelto a casar después de que mi madre finalmente descubriera su verdadera naturaleza. Su nueva esposa tenía una hija de 13 años, apenas un año menor de lo que yo tenía cuando pasó el incidente de la piscina. La niña había llegado a casa empapada, llorando y aterrorizada, contando exactamente la misma historia que yo había contado años atrás. Roberto había intentado enseñarle a bucear en la piscina del club, manteniéndola bajo el agua hasta que ella creyó que iba a morir. Pero esta vez fue diferente. La niña tenía marcas en los brazos donde Roberto la había sujetado con fuerza, y había otros niños en la piscina que fueron testigos de lo que pasó. Cuando los otros padres se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, intervinieron inmediatamente. Roberto fue arrestado esa misma tarde. Durante la investigación, salieron a la luz otros casos similares. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Resultó que tenía un patrón de comportamiento, una forma de probar, su dominio sobre los niños de su entorno usando el pretexto de las bromas pesadas. Mi madre me contó todo esto entre lágrimas, pidiendo mi perdón una y otra vez. Me explicó que Roberto había sido muy manipulador, que la había convencido de que yo era una adolescente problemática que inventaba historias para llamar la atención. Que él había sido tan convincente que ella realmente creyó que yo estaba mintiendo. Perdí a mi hija por defender a un monstruo, me decía. No hay perdón para lo que hice. Te fallé cuando más me necesitabas. Escuchar a mi madre admitir la verdad después de tantos años fue agridulce. Por un lado, sentía una validación enorme, finalmente alguien creía mi historia, finalmente se hacía justicia. Por otro lado, no podía olvidar los años de dolor, la sensación de abandono, las noches llorando porque mi propia madre había elegido a un extraño sobre su propia hija. El proceso de reconciliación no fue fácil. Decidimos ir juntas a terapia familiar para trabajar en reconstruir nuestra relación. Mi madre entendió que su perdón no podía borrar automáticamente el daño causado, pero estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario para ganarse de nuevo mi confianza. Durante esas sesiones, aprendí muchas cosas sobre la manipulación psicológica, sobre cómo los abusadores pueden ser increíblemente convincentes, sobre cómo las víctimas secundarias también pueden ser engañadas y utilizadas. No excusaba las acciones de mi madre, pero me ayudaba a entender cómo había llegado a tomar esas decisiones tan dolorosas. Roberto fue condenado a varios años de prisión por abuso infantil e intento de lesiones graves.
Su caso se volvió público, y otros niños que habían sido sus víctimas en el pasado finalmente tuvieron el valor de hablar. Resultó que yo no había sido la primera, ni la última. Hoy en día, 5 años después de aquella llamada, mi relación con mi madre se ha reconstruido lentamente. No es la misma de antes, probablemente nunca lo será, pero hemos encontrado una nueva forma de relacionarnos basada en la honestidad y el respeto mutuo. Mi madre se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, trabajando con organizaciones que ayudan a familias que han pasado por situaciones similares. Dice que es su forma de intentar reparar el daño que causó, no solo a mí, sino a sí misma y a todas las víctimas que no creyó. Esta historia me enseñó muchas cosas importantes. Me enseñó que a veces las personas que amamos pueden fallarnos de maneras impensables, pero también que el arrepentimiento genuino y el trabajo constante pueden abrir caminos hacia la sanación. Me enseñó que hablar la verdad, aunque sea doloroso y aunque nadie te crea al principio, es siempre lo correcto. Mi voz de 14 años, aunque fue silenciada temporalmente, finalmente fue escuchada y validada. Me enseñó que los depredadores son expertos en manipular no solo a sus víctimas directas, sino a todos los que los rodean. Roberto logró convencer a mi madre de que yo era el problema, cuando en realidad él era el peligro. Y finalmente, me enseñó que la familia no siempre significa sangre, y que a veces las personas que realmente nos aman y nos protegen son aquellas que eligen creer en nosotros cuando nadie más lo hace. Mis abuelos, que me acogieron cuando mi propia madre me abandonó, me demostraron lo que realmente significa el amor incondicional. Ellos nunca dudaron de mi palabra, nunca me hicieron sentir como una carga, y me dieron la estabilidad emocional que necesitaba para convertirme en la mujer que soy hoy. Ahora soy psicóloga especializada en trauma infantil. Mi experiencia personal, aunque dolorosa, me ha dado herramientas únicas para ayudar a otros niños que han pasado por situaciones similares. Trabajo especialmente con familias donde ha habido denuncias que no fueron creídas inicialmente, porque entiendo desde adentro lo devastador que puede ser ese proceso. Cada vez que veo a un niño luchando por ser escuchado, cada vez que trabajo con padres que deben enfrentar la realidad de que fallaron a sus hijos, pienso en mi historia y en cómo el dolor puede transformarse en propósito. Roberto salió de prisión el año pasado. Mi madre me llamó para contármelo, nerviosa por cómo podría reaccionar yo. Pero la verdad es que ya no siento miedo por él. Siento lástima por todas las vidas que dañó, incluyendo la suya propia, pero ya no tiene poder sobre mí. La niña que él intentó lastimar después de mí está bien. Su madre la creyó inmediatamente, la protegió y le dio todo el apoyo que necesitaba. Esa niña nunca tuvo que pasar por años de soledad y abandono como los que yo viví. Y eso me da una paz inmensa. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi madre me hubiera creído desde el primer momento. Pero ya no vivo en el qué hubiera pasado si. Vivo en el presente, con una madre que aprendió de sus errores, con abuelos que me enseñaron el verdadero significado del amor, y con una carrera que me permite transformar mi dolor en sanación para otros. Mi historia no tiene un final perfecto, porque las heridas de este tipo nunca se curan completamente. Pero tiene un final esperanzador, la verdad siempre sale a la luz, las voces de los niños merecen ser escuchadas, y es posible encontrar la paz incluso después de las traiciones más profundas. Si hay algo que quiero que quede claro después de contar esta historia, es esto: si eres un niño o una niña y alguien te está lastimando, habla. Sigue hablando hasta que alguien te escuche. No importa cuántas veces te digan que estás mintiendo, no importa cuántas personas no te crean al principio. Tu voz importa, tu experiencia es válida y merece ser protegido. Y si eres un adulto y un niño te cuenta algo así, por favor, escucha. Realmente escucha. Puede que ese niño esté poniendo toda su confianza en ti, como yo lo hice con mi madre aquel día. La diferencia entre creer y no creer puede cambiar el curso completo de una vida. Esta es mi historia. Una historia de traición, de dolor, pero también de resistencia, de verdad y finalmente, de sanación. Y aunque me llevó años contarla completamente, espero que sirva para que otros niños no tengan que pasar por el silencio que yo viví. Gracias por escucharme. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios.
Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.